Salamún, queridos amigos. En esta ocasión quisiera responder a una pregunta que me han hecho y también de paso hablar de ciertos temas relacionados al mismo. Me han consultado acerca de si uno puede considerar como sinónimos o qué relación tienen los atributos Ar-Rab y Al-Malik. Ar-Rab vendría a ser el amo, el señor, y Al-Malik vendría a significar el soberano. Bien, ambos atributos no pueden considerarse sinónimos. Esta es una de las razones de los bellos nombres de Allah, que tienen sus sutiles diferencias. En orden de jerarquía, entre ambos atributos es mucho más elevado el atributo Ar-Rab. De hecho, es citado en el noble Corán en cuarto lugar, tanto en la primera revelación como en la primer sura compilada, que es la sura Al-Fatiha. En la primera revelación está en cuarto lugar, es la sura 96, Al-Alaq, y dice así: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ikra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min alaq. Y aquí lo que cita en atributos, en orden de aparición, es Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rab, en cuarto lugar. Y si uno se fijara en el noble Corán, ¿cuántas veces es citado el atributo Ar-Rab, la raíz o alguna derivación de la palabra Rab en el noble Corán? Uno encontraría que es citado 960 veces. Es decir, 10 veces el valor 96, que es precisamente el número de sura de la cual estoy hablando. Y también aparece en cuarto lugar en la sura Al-Fatiha, que dice: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Es decir, aquí está también el atributo Ar-Rab al citar Rabbil Alamin, el amo, el poseedor de todos los mundos, de todos los universos. Y eso nos habla claramente de la importancia que tiene, de la jerarquía que tiene el atributo Ar-Rab, que de hecho también es un epíteto, una referencia directa a Allah. Si uno dice Ar-Rab, uno se está refiriendo precisamente al nombre de Allah. Si uno habla de Ar-Rahman, uno dice Ar-Rahim, o si se dice Ar-Rab, son epítetos directos a Allah. Y fíjense en que estos cuatro nombres precisamente refieren, estos cuatro bellos nombres, estos cuatro atributos citados tanto en la sura Al-Alaq como en Al-Fatiha, son epítetos directos, son referencia directa hacia lo divino. En cambio, el atributo Al-Malik no es un epíteto directo y no ocupa un lugar tan central. ¿Y por qué esto es así? Esto es así dado que existen mundos dentro de mundos y jerarquías dentro de jerarquías, tanto en orden ascendente como en descendente. Entonces,
Algo que en un nivel es al-Malik, en otro nivel más inferior resulta ese nivel superior Ar-Rab, el Señor. Ar-Rab comprende a al-Malik. En realidad a muchas manifestaciones del atributo al-Malik. Bien, entonces es una cuestión de jerarquías, de un orden jerárquico, de inclusión uno dentro de otros, de ramificaciones, en un descenso de creación. Pero también podemos verlo de una manera objetiva, más objetiva, que vendría a ser la visión cósmica. ¿Y cuál es esa visión cósmica? Es decir, nos estamos ya refiriendo a lo que es el universo conocido y todo lo que uno podría suponer de conocer. De esta manera objetiva, Malik al-Mulk, el señor del universo, el soberano del universo, se corresponde con aquella cualidad, aquel atributo que engloba a todo el cosmos que nosotros podemos conocer, que nosotros podemos entender como tal. Toda la creación de este universo está bajo el mandato, bajo la soberanía de al-Malik al-Mulk. Que si ustedes se fijan, este valor, este bello nombre, tiene un valor de 211, que es el número especular de 112, que es el valor de la Sura al-Ikhlas. Bien, y en esta escala cósmica, el bello nombre Rabbil Alamina corresponde no solamente a este universo, sino a todos los universos posibles. Porque, ¿qué ocurre? Este universo, el universo en el cual vivimos, a pesar de ser gigantesco, enorme, en algún punto colapsará, ha de colapsar en sus propias leyes físicas y se cierra en sí mismo. Es decir, que este es un universo finito, está limitado. Pero contiguo a este universo hay muchos otros universos con otras leyes físicas, que también tienen su propia existencia. Y Rabbil Alamina abarca todos los universos, los comprende y los comprehende a todos. Algunos de estos universos contiguos al nuestro son infinitesimalmente más pequeños y otros son tremendamente gigantes, en donde nuestro universo sería, en comparación, una pequeña estrellita dispersa en todo el universo. Bien, hay algo más para llamar la atención acerca de la correspondencia y la relación, la interrelación que tienen los atributos al-Malik y al-Rab, y es que al-Malik podemos tomar las letras que componen la raíz y formar la palabra Kamil. Kamil significa perfecto. Al-Insan al-Kamil, que es el ser humano perfecto, ha alcanzado la perfección, pues tiene una característica, una cualidad que lo caracteriza, y es que es Malik de sí mismo, es decir, ha logrado ser un soberano de sí mismo, es dueño de su ser.
de su persona. Es decir, que es un ser consciente. A eso me estoy refiriendo cuando hablo de soberanía. Y el atributo Ar-Rab es la coronación de esta perfección de al-Insan al-Kamil, dado que Rab también puede formar, al cambiar sus letras compositivas de lugar, nos da también otro atributo que es al-Bar. Y este atributo significa el bondadoso. Al-Malik y Ar-Rab dan origen a otros dos atributos que son al-Kamil, el perfecto, y al-Bar, el bondadoso. Es decir, que la perfección del ser humano perfecto, y digo ser humano porque hay seres humanos completamente desarrollados a quienes les corresponde esta cualidad, y estos seres humanos son hombres y mujeres. Hay de los dos. Así son los amigos de Allah, que les toca vestir un vestido, personificar un rol. Entonces, esa cualidad de bondad, a través que se manifiesta gracias al atributo Ar-Rab, que es al-Bar, es lo que caracteriza a aquel sufí que ha alcanzado la perfección y se ha perfeccionado en la bondad. Es decir, ¿y hacia dónde se ejerce esa bondad? Obviamente, en primer lugar se ejerce hacia uno mismo, pero fundamentalmente es una acción que se ejerce sobre toda la creación, sobre las personas. Una persona bondadosa, una persona que tiene compasión, clemencia, tiene misericordia, tiene amor, se sabe poner en la situación de aquel otro que está en una situación de necesidad y entonces le socorre. Y en esta escala cósmica, uno se pregunta entonces, ¿cuál es el lugar que nos corresponde a nosotros como seres humanos en relación con los atributos al-Malik y al-Rab y con Allah mismo? La pregunta debe ser formulada correctamente, considero, porque estas respuestas estarán condicionadas por la relatividad desde el punto de vista desde donde se formula. Nosotros lo tenemos que formular a esta interrogante como seres humanos, como humanidad. Diferentes serían las respuestas si lo pusiéramos desde otro punto de vista, desde otra objetividad. Y desde el punto de vista de la humanidad, esto está muy claro explicado en la Sura 114, An-Nas, que dice, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Kul, A'udhu bi Rabban Nas, Malikin Nas, Ilahiyan Nas. Es decir, primero habla de Rabban Nas. Vendría a ser el amo de la humanidad. Busca refugio en el amo de la humanidad. El soberano de la humanidad, Malik Nas, Ilahiyan Nas, luego, es un camino de descenso,
Ilahi An-Nas. Como decía, esto se entiende, uno lo puede entender, depende de cómo uno lo vea, desde el punto de vista, este camino será de ascendencia, de ascensión, o descenso, de revelación. Ilahi An-Nas. Bien, en la escala cósmica, ¿a qué nos corresponde estos nombres, estos valores? Bueno, yo entiendo que en la escala cósmica, Ilahi An-Nas corresponde a nuestra galaxia, que hablando en lo que refiere al desarrollo espiritual de un ser humano, el desarrollo espiritual del ser humano tiene como tope de lo divino, aquello que el ser humano entiende como lo divino, acorde a su comprensión, son todas aquellas ideas y existencias, es el ser que corresponde al nivel cósmico de la galaxia. El ser humano, en su capacidad, en su condición humana, de humanidad, llega hasta ese nivel, que es elevadísimo. Para llegar a ese nivel ha tenido que atravesar todo el rayo de la creación que está por debajo. La luna, la tierra, los planetas, el sol, todo el sistema solar y todos los mundos que comprenden la galaxia hasta llegar al corazón de ella. De la galaxia entiendo que provienen las almas que pueblan esta existencia. La galaxia es la gran forjadora de almas. Inmediatamente superior está Malik An-Nas, el soberano de la humanidad. ¿Y a qué corresponde en nuestra existencia eso? Bueno, corresponde a nuestra corporeidad. Todos nosotros, todo lo que nos rodea, aquí delante tengo una ventana, dos ventanas, y puedo apreciar árboles, puedo apreciar los techos de las casas, la gente que pasa, los árboles de la vereda. Bien, todo eso tiene un factor común. Todo está hecho con retazos de estrellas. Todo fue construido en este mundo. Todos los elementos de la tabla periódica están construidos con estrellas que ya se extinguieron, que alguna vez hace eones existieron, que dieron cobijo a mundos, y eso ya quedó lejos en el tiempo y ahora es esto. Son árboles, es el polvo atmosférico que ilumina los rayos del sol, son las personas que pasan caminando por la calle, son los tejados de las casas, es el prado que veo a 100 metros de aquí. Es incluso el sol que entra por la ventana. Todo está hecho de retazos de estrellas y algún día todo esto se convertirá en material de existencias venideras. Entonces, estamos hechos de polvo de estrellas. Y ese es nuestro soberano. Esa es la referencia simbólica al Malik An-Nas. Y el Rabb-Nas está referido a nuestra más profunda conciencia. Es al secreto que se oculta en lo más hondo de nuestro ser y que está esperando ser descubierto. Ese microespejo de la realidad absoluta, al Hak, está esperando a despertarse en cada existencia.
Man arafa nafsahu fakad arafa rabbahu. Aquel que conoce a su alma, a su nafs, entonces conoce a su Señor. Y ese es el gran secreto de la existencia, porque cuando uno mira al cielo, es abrumador, es sobrecogedor el espectáculo de todas esas estrellas que están allí fuera, que fueron el tormento de tantos filósofos que se plantearon qué es esta existencia, qué son esos puntos en el cielo. Platón y Aristóteles imaginaban que el universo